Hola queridos amigos. Bienvenido a tu canal, Scientia. Te invito a que des like a nuestros videos, comenta, suscríbete a nuestro canal, y activa la campanita de notificaciones y comparte nuestros videos para que el mundo se eduque. Buenas queridos amigos, en este video hablaremos del número de Avogadro y lo utilizaremos para resolver algunos ejercicios de cálculo de masa de moles, moléculas y átomos. El número de Avogadro o constante de Avogadro fue propuesto por el físico-químico italiano Amedeo Avogadro, el cual es un factor de proporcionalidad entre el número de partículas o entidades elementales y la cantidad de sustancia, lo que indica que el número de Avogadro, para el número de Avogadro, una mol es igual a 6,022 por 10 a la 23 partículas elementales, que pueden ser átomos, moléculas o iones. Además, las moles, que es diferente a moléculas, se define como la cantidad de materia que contiene un determinado número de entidades elementales, que pueden ser átomos, moléculas o iones, y equivale a la cantidad de átomos que hay en 12 gramos de isótopo de carbono 2. Por lo tanto, la masa de un mol de una sustancia, llamada también masa molar, es equivalente a la masa atómica o a la masa molecular expresada en gramos. Y para calcularla utilizaremos la siguiente expresión: N, que es igual, que son las moles, es igual a la masa de la sustancia por la masa atómica o el peso atómico o el peso molecular. ¿Ya? Entonces, esta ecuación es la que vamos a utilizar también para resolver algunos ejercicios de moles. Por ejemplo, tenemos el primer ejercicio. Determine la masa presente en 4 moles de CO2. Entonces, el CO2, utilizando la nomenclatura, se llama dióxido de carbono, ¿sí? Para el caso de la nomenclatura IUPAC, para el caso de la nomenclatura tradicional, se llamaría óxido carbónico o anhídrido carbónico, y la Stock, y para la Stock sería óxido de carbono 4, porque ahí el estado de oxidación con el que está reaccionando el carbono es 4. Entonces, utilizamos la ecuación anterior, ¿sí? Que dice que N, que es el número de moles, es igual a la masa dividido sobre el peso molecular o masa molecular, en este caso, del dióxido de carbono. ¿Ya? Entonces, miren que el ejercicio me da las moles, ¿sí? N es igual a 4 moles y el ejercicio me pide determinar la masa. Por lo tanto, necesito calcular la siguiente variable, que es el peso molecular o la masa molecular. ¿Cómo la calculo? Sacando cada uno de los elementos que conforman, en este caso, la molécula, la cantidad de átomos, y luego buscamos en la tabla periódica las masas atómicas. Entonces, en este caso, la molécula es dióxido de carbono, CO2. Entonces, está conformada por carbono, un solo átomo de carbono, y oxígeno, 2 átomos de oxígeno. Entonces nos vamos a la tabla periódica y el peso atómico para el caso del carbono son 12 gramos sobre mol, y para el caso del oxígeno son 16 gramos sobre mol. Entonces lo que hacemos es una multiplicación. Multiplicamos la cantidad de átomos de cada elemento que conforman la molécula por el peso o la masa atómica correspondiente. En este caso, 1 por 12 sería 12 gramos mol. 2 por 16 es igual a 32 gramos mol. Y sumamos, serían
44 gramos mol. Este es el peso molecular del CO2. Entonces, ya teniendo el peso molecular, lo incorporamos en la fórmula y despejamos la variable que necesitamos calcular, que en este caso es la masa. Pero ojo, la masa está dividida por el peso molecular, por lo tanto, el peso molecular está dividiendo, pasaría al otro lado de la ecuación, al otro lado de la igualdad, a multiplicar. Entonces, la ecuación quedaría de la siguiente manera. Peso molecular que está dividiendo pasa a multiplicar al otro lado de igualdad con el número de moles y esto es igual a la masa. Entonces, la masa es igual, vamos a organizar las variables. La masa es igual a peso molecular, que es 44 gramos mol, por las moles que me da el ejercicio, en este caso 4 moles de CO2. Entonces, hacemos la multiplicación, 4 por 44, entonces la masa es igual, cancelo las variables, mol con mol y me queda, las unidades mol con mol y me queda la unidad gramo. Entonces 44 por 4, eso da 176 gramos de CO2. Entonces, esta es la respuesta para el primer ejercicio. Vamos con el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio me dice, determine la masa presente en 3,5 moles de este compuesto inorgánico. Entonces miren que el anterior también era un compuesto inorgánico. En el caso del dióxido de carbono es un óxido ácido. En este caso, si utilizamos los 3 tipos de nomenclatura, para el caso de la nomenclatura Stock, este compuesto se llama fosfato de cobre 2, porque aquí el cobre está reaccionando con el estado de oxidación más 2. En el caso de la nomenclatura tradicional se llamaría fosfato cúprico, ¿sí? Porque el fosfato aquí estaría reaccionando con el estado de oxidación más 5, ¿sí? Entonces ese sufijo ico es para los que reaccionan con el estado de oxidación mayor. Entonces, de acuerdo a la tradicional, se llamaría fosfato cúprico. Y para el caso de la UPAC, se llamaría bis-trioxofosfato 5 de tricobre. Entonces, el bis de 2, ¿sí? Trioxofosfato, como el fósforo está trabajando con el estado de oxidación más 5, entonces sería trioxofosfato 5 de tricobre, porque tiene 3 átomos de cobre la molécula. Listo, entonces de esa manera se nombran. Sin embargo, yo por aquí les voy a dejar el videíto en donde los enseño a nombrar los compuestos inorgánicos empleando los 3 tipos de nomenclatura, que son la nomenclatura sistemática o UPAC, que es la misma, la tradicional y la Stock. Entonces, este ejercicio lo resolvemos con la misma ecuación del anterior, en donde N, que es el número de moles, es igual a la masa sobre el peso molecular o la masa molecular. Entonces, el ejercicio me da el número de moles, que es 3,5, ¿sí? Que es 3,5 moles. La masa es lo que pide calcular el ejercicio. Y necesito ahora calcular el peso molecular. ¿Cómo calculo el peso molecular? Pues multiplicando la cantidad de cada uno de los átomos que conforman la molécula por su masa atómica correspondiente que se encuentra en la tabla periódica. Entonces, para este caso, para el fosfato cúprico, tenemos que la molécula está conformada por cobre, 3 átomos de cobre. Aquí está. Por fósforo, está conformada por 2 átomos de fósforo, porque este 2 multiplica tanto al fósforo como al oxígeno.
Entonces está conformada por 2 átomos de fósforo. Y está conformada por 8 de oxígeno. Aquí el oxígeno tiene 4 por 2, 8. Entonces, para el caso del oxígeno, 8. Entonces nos vamos a la tabla periódica, ¿sí? Y la masa atómica del cobre es 63,54 gramos mol. Para el caso del fósforo, la masa atómica la multiplicamos por el número de átomos. La masa atómica del fósforo es 31 gramos mol. Y para el caso del oxígeno es 16 gramos mol. Multiplicamos y sumamos. Entonces 3 por 63,54, eso me da 190,62 gramos mol. Para el caso del fósforo, 2 por 31, eso da 62 gramos mol. Y para el caso del oxígeno, 8 por 16, eso da 128 gramos mol. Sumamos y esa sumatoria da 380,62 gramos mol. Y este es el peso molecular del fosfato cúprico. Listo, entonces ya calculamos el peso molecular, ahora metemos las variables en la fórmula. Pero antes despejamos la variable que necesitamos calcular, que en este caso es la masa. Entonces nuevamente el peso molecular está dividiendo la masa y la variable que está dividiendo pasa al otro lado de la igualdad a multiplicar. Por lo tanto, la ecuación quedaría peso molecular que estaba dividiendo pasó a multiplicar con el número de moles y eso es igual a la masa. Si acomodamos las variables, entonces me queda que la masa es igual al peso molecular del fosfato cúprico, que lo acabamos de calcular, que es 380,62 gramos mol, y eso lo multiplicamos por la cantidad de moles que el ejercicio me da, que es de 3,5 moles. Entonces cancelamos las unidades de moles y me queda en gramos la masa. Entonces la masa es igual a 380,62 por 3,5, eso me da 1332,2. 1332,2 gramos. Y este es el resultado de este ejercicio. Vamos con el siguiente ejercicio. Me pide calcular el número de moles presentes en 360 gramos de metano. El metano es un compuesto orgánico, ¿ya? Entonces, en este caso, utilizamos la misma ecuación, ¿sí? Las moles es igual a la masa dividido sobre el peso molecular, que en este caso la molécula es metano. Ya la masa me la da, es de 360 gramos y me pide calcular N, las moles. Esta es la que me pide calcular. Entonces ahora necesito hallar es el peso de la molécula de metano. Entonces la molécula de metano está conformada por carbono, un átomo de carbono, y está conformada por hidrógeno, 4 átomos de hidrógeno. Buscamos las masas atómicas, que en este caso del carbono, 12 gramos mol, y la del hidrógeno, 1 gramo mol. Multiplicamos y sumamos. 1 por 12, 12 gramos mol, y 4 por 1, 4 gramos mol. Sumamos y eso da un peso molecular de metano de 16 gramos mol. Este sería el peso molecular del metano. Entonces incorporamos las variables en la fórmula. Aquí no hay necesidad de despejar, ¿sí? Porque lo que vamos a calcular son las moles, la cual es igual a la masa que me la da el ejercicio, 360 gramos de metano, CH4, dividido entre el peso molecular del metano, que son 16 gramos sobre mol.
Entonces, como lo ven, las unidades que se cancelan son gramos con gramos y divido 360 entre 16. Eso me da un resultado de 22,5 moles de metano, CH4. Y este es el resultado para ese ejercicio. Continuamos con el siguiente ejercicio. Me dice, calcula el número de moles presentes en 6,022 por 10 a la 46 moléculas de H2S. Ese es el ácido sulfhídrico. Eso es un compuesto inorgánico también. Es un ácido hidrácido. Por eso es la terminación ahí hídrico, ácido sulfhídrico. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Recordamos la teoría que dijimos al principio, en donde el número de Avogadro equivale a lo siguiente. Una mol es igual al número de Avogadro, que es 6,022. Ojo, lo estoy redondeando. 6,022 por 10 a la 23 partículas. Ojo, partículas. Pero mucho cuidado aquí. Estas partículas pueden ser átomos, pueden ser moléculas o pueden ser también iones. ¿Listo? Entonces, aplicando eso, podemos resolver el ejercicio con una regla de 3 simple, ¿sí? En donde el ejercicio me dice que necesito calcular el número de moles. Entonces me da el dato que tenemos 6,022 por 10 a la 46 moléculas de ácido sulfhídrico, H2S. Entonces, esto lo multiplicamos, o estamos aplicando una regla de 3 simple. Entonces, esto lo multiplicamos por el factor de conversión este que está aquí, en donde dice que una mol, ojo, una mol de ácido sulfhídrico H2S equivale al número de Avogadro, que son 6,022 por 10 a la 23, en este caso moléculas, ¿sí? Para poder cancelar la variable moléculas de H2S, ¿sí? Ácido sulfhídrico. Entonces cancelamos las unidades moléculas de H sulfhídrico con moléculas de H sulfhídrico para que la unidad de la respuesta me quede en moles. Entonces lo que hago ahora es la operación. 6,022 por 10 a la 46 por 1 y el resultado lo divido en 6,022 por 10 a la 23. El resultado me da 1 por 10 a la 23 moles de ácido sulfhídrico. ¿Listo? De esta manera se resuelve ese ejercicio con el número de Avogadro. Vamos para el punto número 3, para el ejercicio número 3, que me dice, determine el número de moléculas presentes en A, 5 moles de dióxido de carbono. Entonces, utilizamos el número de Avogadro, que dice una mol, en este caso, ojo, una mol de CO2 es igual a 6,022 por 10 a la 23 moléculas, porque eso es lo que me pide el ejercicio. ¿Moléculas de qué? De CO2. Entonces aplicamos el mismo proceso, una regla de 3 simple. Entonces tenemos la variable que el ejercicio me da. 5 moles de CO2 lo multiplico por el factor de conversión que definí aquí.
¿sí? Una mol, coloco mol abajo para poder cancelarlo, ¿no? Entonces, una mol de CO2 equivale a 6,022 por 10 a la 23 moléculas de CO2. ¿Listo? Entonces cancelo mol de CO2 con moles de CO2 para que el resultado me dé moléculas. Entonces multiplico 5 por 6,022 por 10 a la 23 y lo divido entre 1. El resultado me da 3, ojo, aproximadamente 3,011 por 10 a la 24 por 10 a la 24 moléculas de CO2. Listo, este es el resultado de este ejercicio. Este es el resultado. ¿Ok? Vamos para el siguiente punto. También tengo que determinar el número de moléculas, pero en este caso presentes en 1.23 moles de C6H12O6. Esta es la glucosa, esto es un compuesto orgánico. Entonces, aplicamos lo mismo. Aplicamos el mismo procedimiento. Entonces, un 1,23 moles de glucosa C6H12O6 lo multiplicamos por el factor de conversión del número de Avogadro, que en este caso es 1,23. Entonces, que en este caso es una mol, ¿sí? Para poder cancelar aquí, una mol de C6H12O6 contiene 6,022 por 10 a la 23 moléculas de la glucosa C6H12O6. Entonces cancelamos moles de glucosa con moles de glucosa y tenemos que 1.23 por 6,022 por 10 a la 23 dividido entre 1, eso me da un resultado aproximado. Eso me da un resultado aproximado de 7,41 por 10 a la 23 moléculas de glucosa C6H12O6. Este es el resultado. ¿Listo? Vamos para el punto número 6. ¿Sí? En este caso tenemos un compuesto inorgánico, un ácido oxácido, que se llama ácido sulfúrico. Entonces, en este caso para el ácido sulfúrico, utilizamos la expresión que veníamos utilizando anteriormente. Entonces, 3,5 moles de H2SO4, que es el ácido sulfúrico, lo multiplicamos por el factor de conversión correspondiente del número Avogadro, que dice un mol de ácido sulfúrico H2SO4 contiene 6,022 por 10 a la 23 moléculas, que es lo que el ejercicio me pide calcular, moléculas de H2SO4, ácido sulfúrico. Cancelamos moles de ácido sulfúrico con moles de ácido sulfúrico y multiplico 3.5 por 6,022 por 10 a la 23 y lo divido entre 1. El resultado me da aproximadamente 2,11 por 10 a la 24 moléculas de ácido sulfúrico H2SO4. Este es el resultado de este ejercicio. Listo. Nos vamos para el siguiente punto. El punto número 4 me dice: determine el número de átomos presentes en 30 gramos de hierro. Entonces, en este caso, voy a necesitar las masas
las masas atómicas. En este caso, hablo de masa atómica porque tengo el hierro, el átomo de hierro. Entonces, necesito la masa atómica del átomo de hierro. Me voy a la tabla periódica y la tabla periódica me dice que aproximadamente la masa atómica del hierro es de 55,9 gramos mol. Entonces aplico el factor de conversión que he utilizado en los ejercicios anteriores. Sí, pero en este caso tengo que incorporar la masa para poder calcular la cantidad de átomos. Entonces tomo el dato que el ejercicio me da. Miren que es el mismo procedimiento, regla de 3 simple. 30 gramos de hierro lo multiplico por el factor de conversión, en este caso de las masas atómicas, que dice una mol de hierro, ¿sí? Tiene una masa de 55,9 gramos de hierro. Entonces miren que así cancelo gramos de hierro con gramos de hierro, me va quedando la unidad en mol. Pero ojo, yo lo necesito en átomos. Entonces para ello utilizo el factor de conversión del número de Avogadro, que dice que un mol de hierro contiene 6,022 por 10 a la 23. En este caso, miren que en los ejercicios anteriores estábamos utilizando moléculas. En este caso el ejercicio me pide átomos, por lo tanto aquí sería la equivalencia átomos de hierro, Fe. Entonces cancelo moles de hierro con moles de hierro y miren que ya la unidad me queda en átomos de hierro. Entonces multiplico 30 por 1, lo divido en 55,9, el resultado lo multiplico por 6,022 por 10 a la 23 y lo divido entre 1. El resultado de esta operación es 3,75 por 10 a la 24 átomos de hierro. Y ese es el resultado. ¿Listo? Perdón, en este caso el resultado, un momentico, en este caso el resultado es de 3,2 por 10 a la 23. Por 10 a la 23 átomos de hierro. Vamos para el siguiente ejercicio que también me pide determinar los átomos, pero esta vez de 250 gramos de calcio. Entonces, el mismo procedimiento que el anterior. Busco en la tabla periódica la masa molar del calcio, que me dice que es de 40,1 gramos mol. Siempre las masas molares las vamos a buscar en la tabla periódica. Entonces aplico el mismo procedimiento, regla de 3 simple. 250 gramos de calcio lo multiplico por el factor de conversión, en este caso de las masas molares. Entonces, ¿qué me dice? Que una mol de calcio pesa 40,1 gramos de calcio. Cancelo gramos de calcio con gramos de calcio. Y utilizo ahora, como me está pidiendo el ejercicio, me está pidiendo átomos, utilizo el factor de conversión correspondiente del número de Avogadro. En este caso, un mol de calcio contiene 6,022 por 10 a la 23. Como me piden es en átomos, entonces acá en este caso la unidad coloco átomos de calcio. Listo, cancelo moles de calcio con moles de calcio y ya la unidad me queda en átomos de calcio. Realizo la operación 250 por 1, lo divido entre 40,1, el resultado lo multiplico por 6,022 por 10 a la 23 y lo divido entre 1. El resultado de este ejercicio me da aproximadamente
3,75 por 10 a la 24 átomos de hierro. Listo. Ese es el resultado de este ejercicio. Vamos para el siguiente, para el punto C. Me dice también que tengo que determinar los átomos, pero en este caso de 15.3 moles de oro. Entonces, al igual que los ejercicios anteriores, tenemos que 15,3 moles de oro lo multiplicamos por el factor de conversión correspondiente del número de Avogadro, que dice que un mol de oro contiene, en este caso, como me lo están pidiendo en átomo, contiene 6,022 por 10 a la 23 átomos de oro. Listo. Cancelo moles de oro con moles de oro y el resultado me queda en átomos de oro. Entonces multiplico 15.3 por 6,022 y lo divido entre 1. El resultado me da 9,21 aproximadamente por 10 a la 24 átomos de oro. ¿Sí? Au. Este es el resultado de este ejercicio. Pasamos al siguiente punto, al punto D, que dice determina el número de átomos presentes en 5,48 moles de aluminio. Entonces aplicamos el mismo procedimiento que el ejercicio anterior. 5,48 moles de aluminio y lo multiplicamos por el factor de conversión correspondiente del número de Avogadro, que dice que una mol de aluminio contiene 6,022 por 10 a la 23. Como me lo piden en átomos, entonces lo expreso en átomos de aluminio. Cancelo moles de aluminio con moles de aluminio y realizo la operación. 5,48 por 6,022 por 10 a la 23 lo divido entre 1. Eso da 3,3 aproximadamente por 10 a la 24 átomos de aluminio. Ese es el resultado de este ejercicio. Como se pueden dar cuenta, utilizamos las conversiones del número de Avogadro, los factores de conversión que son átomos, moléculas o iones. En este caso nos han pedido moléculas y ahora en estos últimos ejercicios nos los están pidiendo en átomos. Vamos a continuar con el ejercicio número E, que me dice determinar el número de átomos en 1 kilogramo de carbono. ¿Sí? Entonces, busco la masa atómica del carbono en la tabla periódica, o el peso atómico del carbono en la tabla periódica, y me dice que es de 12 gramos mol. Entonces, el ejercicio me lo da en kilogramos, entonces tengo que hacer la conversión. ¿Sí? Tengo que hacer la conversión. Entonces, 1 kilogramo es igual, por, ojo, 1 kilogramo contiene 1000 gramos. Cancelo y esto me va a quedar aquí en 1000 gramos. Entonces, ya convertí los 1000 gramos de carbono. Listo. Entonces vamos a aplicar el ejercicio. Lo podemos hacer directo o lo podemos iniciar desde los gramos porque ya hicimos la conversión. Entonces, quedaría de la siguiente manera. 1000 gramos de carbono, ya hicimos la conversión, ¿sí? 1000 gramos de carbono lo multiplicamos por el factor de conversión de la masa atómica, que sería una mol de carbono, se coloca arriba para poder cancelar la unidad, que es gramo. Contiene 12 gramos de carbono.
Y miren, cancelo gramos de carbono con gramos de carbono. Lo multiplico por el factor de conversión correspondiente del número de Avogadro, que en este caso me dice que una mol de carbono contiene 6,022 por 10 a la 23. Como me lo piden en átomos, entonces lo expreso en átomos de carbono. Entonces mire, cancelo moles de carbono con moles de carbono. Entonces multiplico 1000 por 1, lo divido entre 12, ¿sí? Luego el resultado lo multiplico por 6,022 por 10 a la 23 y lo divido entre 1. El resultado me da aproximadamente 50,2 por 10 a la 24 átomos de carbono. Este es el resultado para este ejercicio. ¿Listo? Vamos con el siguiente ejercicio que me dice cuál es la masa en gramos de 9,5 por 10 a la 22 moléculas de C9H8O4, que es el ácido acetil salicílico, que es la aspirina. La aspirina es un antipirético, un analgésico, es un antiinflamatorio, es un anticoagulante sanguíneo, ¿sí? Que se vende en la farmacia sin receta médica. Entonces el ejercicio nos pide calcular la masa en gramos de esa cantidad de moléculas que hay de ácido acetilsalicílico. Entonces, primero procedemos a calcular el peso o la masa de la molécula. ¿Cómo lo hacemos? Al igual que los ejercicios anteriores, determinamos los elementos que están presentes en la molécula, la cantidad de átomos de esos elementos y luego vamos a la tabla periódica y buscamos las masas atómicas de cada uno de esos elementos. Entonces, en la molécula del ácido acetilsalicílico tenemos carbono, ¿sí? ¿Cuántos átomos de carbono tenemos? 9. Aquí está. Hidrógenos, tenemos 8. Aquí está. Y oxígeno, tenemos 4. Aquí está. Entonces, nos vamos a la tabla periódica y buscamos las masas atómicas. Para el caso del carbono son 12 gramos mol. Para el caso del hidrógeno, 1 gramos mol. Y para el caso del oxígeno, 16 gramos mol. Multiplicamos 9 por, en el caso del carbono, sí, 9. 9 por 12, eso da 108 gramos mol. Hidrógeno, 8 por 1, 8 gramos mol. Y oxígeno, 4 por 16, eso da 64 gramos mol. Sumamos 108 más 8 más 64, eso da 180 gramos mol. Ese es el peso molecular de la molécula, valga la redundancia, del ácido acetilsalicílico o la aspirina. Entonces ya calculamos el peso molecular. Ya calculamos el peso molecular. Entonces, miren que el ejercicio me da un dato: 9,5 por 10 a la 22 moléculas. Por 10 a la 22 moléculas. Entonces vamos a hacer la conversión correspondiente. Que sería 9,5 por 10 a la 22 moléculas de ácido acetilsalicílico C9H8O4 lo vamos a multiplicar por el factor de conversión correspondiente del número de Avogadro, que dice que una mol del ácido acetilsalicílico C9H8O4 contiene 6,022 por 10 a la 23 moléculas
del ácido acetilsalicílico, C9H8O4. Cancelo moléculas de ácido acetilsalicílico con moléculas de ácido acetilsalicílico. 9.5 por 10 a la 22 por 1 lo divido entre 6,022 por 10 a la 23. Ese resultado es 0,158 moles de ácido acetilsalicílico, C9H8O4. Y ahora utilizamos el peso molecular. Ya lo tenemos en moles, entonces utilizamos el peso molecular. 0,158 moles de ácido acetilsalicílico, C9H8O4, por el factor de conversión del peso molecular, que dice, ojo, 1 mol de ácido acetilsalicílico, C9H8O4, tiene una masa de 180 gramos de C9H8O4 del ácido acetilsalicílico. Cancelo moles de ácido acetilsalicílico con moles de ácido acetilsalicílico. 0,158 por 180 lo divido entre 1. Eso da aproximadamente 28,4 gramos de aspirina de ácido acetilsalicílico, C9H8O4. Ese es el resultado de este ejercicio. ¿Listo? Nos vamos para el punto número 6. Calcula el número de moles del paracetamol. El paracetamol es la acetaminofén, ¿sí? Que también es un antipirético y es un analgésico. Este se vende también sin fórmula médica, ahí en las droguerías y demás. Entonces el ejercicio me pide que calcule las moles del paracetamol, de la acetaminofén, presentes en 350 kilogramos de paracetamol. Entonces procedemos con el procedimiento anterior, ¿sí? Entonces tenemos que calcular el peso de la molécula de paracetamol, que es C8H9NO2. Entonces sacamos los elementos que conforman la molécula: carbono, ¿sí? 8 átomos de carbono, hidrógeno, 9 átomos de hidrógeno, nitrógeno, 1 átomo de nitrógeno, y oxígeno, 2 átomos de oxígeno. Entonces vamos nuevamente a la tabla periódica y buscamos las masas atómicas de cada uno de estos elementos. Para el caso del carbono, 12 gramos mol. Para el caso del hidrógeno, 1 gramo mol. Para el caso del nitrógeno, 14 gramos mol. Para el caso del oxígeno, 16 gramos mol. Multiplicamos 8 por 12, 96 gramos mol. 9 por 1, 9 gramos mol. 1 por 14, 14 gramos mol. Y 2 por 16, 32 gramos mol. Sumamos 96 más 9 más 14 más 32. Eso da 151 gramos mol. Ese es el peso de la molécula del paracetamol, de la acetaminofén. Entonces, resolvemos el ejercicio. Primero, debemos transformar, como el ejercicio me pide las moles, debo transformar el dato que me da el ejercicio de paracetamol, que es de 350 kilogramos, lo debo transformar a gramos. Entonces 350 kilogramos lo multiplico por el factor de conversión. 1 kilogramo contiene 1000 gramos. Cancelo kilogramos con kilogramos y queda 350 por 1000, 350.000 gramos. ¿Sí? Entonces utilizo
La fórmula que utilicé en los ejercicios iniciales, moles es igual a la masa de paracetamol dividido entre el peso molecular, valga la redundancia, de la molécula de paracetamol. Entonces la masa de paracetamol son 350.000 gramos de paracetamol C8H9NO2. Y esto lo divido entre el peso molecular del paracetamol, que es de 151 gramos sobre mol de paracetamol C8H9NO2. Listo. Entonces el número de moles, resuelvo la operación. 350.000 entre 151, eso da 2.317,9. 2.317,9. Cancelo aquí gramos de paracetamol con gramos de paracetamol y me queda en moles de paracetamol. C8H9NO2. Este es el ejercicio. ¿Listo? Muchísimas gracias. Espero que hayan disfrutado el video y nos vemos en un siguiente. Gracias por ver nuestro video. Te invitamos nuevamente a que le des like a nuestros videos, comentes y compartas, y suscríbete a nuestro canal, activa la campanita de notificaciones para más contenido. Recuerda, una persona educada hace del planeta un mejor lugar. Este es Cientia, tu canal.